¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre Jesús estuviera incompleto? Durante siglos, ciertos textos fueron ocultados, censurados, enterrados en el olvido. Pero en 1945, en el desierto egipcio, los manuscritos de Nag Hammadi revelaron un conocimiento esotérico que desafiaba la versión oficial del cristianismo. En estos evangelios prohibidos, Jesús no es solo un salvador, sino un guía hacia la iluminación espiritual, y sus enseñanzas secretas contradicen todo lo que la iglesia primitiva quiso preservar. ¿Por qué su mensaje real fue suprimido? ¿Qué verdad tan poderosa ocultaban estos textos? Hoy exploraremos las enseñanzas más oscuras de los evangelios gnósticos y lo que podrían significar para tu propia existencia. En una remota cueva del desierto egipcio, ocultos durante siglos bajo la arena del tiempo, manuscritos de papiro emergieron a la luz en 1945. Este hallazgo en Nag Hammadi no fue una simple casualidad, sino una revelación que desafiaría el cristianismo ortodoxo. Los textos encontrados contenían fragmentos de un cristianismo primitivo diferente, donde la búsqueda de la verdad espiritual iba más allá de la fe ciega. Aquí, la gnosis se presentaba como un conocimiento esotérico capaz de liberar al alma de las ataduras del mundo material defectuoso. Cada palabra en estos escritos resonaba como un eco de enseñanzas suprimidas, una voz perdida en la historia que hablaba de un creador original y de un universo mucho más vasto de lo que la tradición había enseñado. Entre ellos, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas ofrecían una visión diferente de Jesús, no como un salvador que exigía adoración, sino como un maestro que guiaba hacia la iluminación espiritual. María Magdalena también aparecía, no como una simple seguidora, sino como una depositaria de un conocimiento oculto, amenazante para la estructura de la iglesia primitiva. Estos textos revelaban un cosmos dividido, un mundo creado por el Demiurgo, también llamado Yaldabaoth, una entidad imperfecta que construyó esta realidad limitada. La existencia de múltiples universos se insinuaba en sus páginas, como si los gnósticos hubieran comprendido siglos antes lo que hoy la física cuántica empieza a teorizar. La reencarnación y la ascensión del alma eran pilares en esta visión, donde el verdadero despertar implicaba romper con la ilusión impuesta por el demiurgo. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quién eres realmente? Creé 3 ebooks transformadores para ayudarte a reconectarte con tu verdadera esencia. Haz clic en el enlace que encontrarás en el comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si estos textos contienen una verdad tan poderosa, ¿por qué fueron ocultados? ¿Quién decidió qué era digno de ser preservado y qué debía ser enterrado en el olvido? Lo que viene a continuación desafiará aún más lo que creíamos saber sobre nuestra propia existencia. Antes del principio que conocemos, existía algo más allá de la forma, una inteligencia suprema e inmutable, el Creador original. No era un Dios al que se le rindiera culto, sino la fuente de toda existencia, un océano de conciencia pura. Desde su esencia emanaron eones, entidades de luz, con vasto conocimiento espiritual. Pero entre ellos surgió Sofía, la sabiduría personificada, cuyo anhelo de crear sin el consentimiento del todo llevó a un error cósmico. Su acto impulsivo dio lugar al demiurgo, Yaldabaoth, un ser imperfecto que, creyéndose Dios, formó un mundo material defectuoso. Este universo físico, con sus límites y sufrimiento, es un reflejo de esa imperfección. A diferencia de la estructura cósmica armónica del reino divino, aquí las almas quedan atrapadas en cuerpos efímeros, desconectadas de su verdadera naturaleza. El demiurgo, arrogante y ciego a la fuente de la que proviene,
estableció arcontes para mantener el velo de ilusión sobre la humanidad. Desde entonces, la existencia es un juego de sombras donde la verdad espiritual debe ser redescubierta. Pero hay un secreto escondido en los pliegues de esta realidad. Dentro de cada ser humano yace una chispa divina, un fragmento del Creador original, esperando ser recordado. Esta chispa es la clave para la iluminación espiritual, el camino para trascender las cadenas del mundo material defectuoso, y sin embargo, la mayoría sigue dormida, inmersa en el espejismo de este plano. Si el demiurgo creó esta realidad como una prisión, ¿cómo es posible escapar? ¿Cuál es la ruta para liberarnos del ciclo de ilusión y reencarnación? Lo que descubriremos a continuación nos llevará a los confines de lo conocido, y más allá, los antiguos gnósticos hablaban de algo que apenas hoy la ciencia empieza a vislumbrar, la existencia de múltiples universos. En los textos de Nag Hammadi se describe una estructura cósmica donde el mundo material defectuoso no es la única realidad, sino solo una de muchas dimensiones. El Sofía de Jesucristo menciona que hay 12 niveles de existencia, cada uno con su propio propósito y regente. ¿Acaso intuían lo que hoy llamamos el multiverso? En esta concepción, el demiurgo no es el único arquitecto de realidades. Más allá de su dominio, existen universos creados por entidades divinas, mundos donde la luz del Creador original no ha sido corrompida. Mientras que aquí las almas encarnan en cuerpos frágiles, sujetas a leyes de causa y efecto, en otros planos la conciencia no está atrapada en la materia. Estas enseñanzas suprimidas planteaban una verdad inquietante. Nuestra existencia no es más que un eco de algo más vasto. El conocimiento espiritual revela que a través de la gnosis, el alma puede trascender esta realidad y alcanzar planos superiores. No es solo una metáfora, sino una ruta para despertar. La reencarnación, entonces, no es un castigo ni un ciclo sin sentido, sino una oportunidad de ascender a niveles más elevados de existencia. Pero atrapados en este mundo material, pocos logran recordar su verdadera naturaleza. Si el universo que habitamos es solo uno entre muchos, ¿qué nos impide acceder a los demás? ¿Qué conocimiento han guardado los iniciados sobre la forma de cruzar esos umbrales? Las respuestas se encuentran en el poder más grande que poseemos. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sentido un llamado interno, una sensación de que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Esta inquietud no es casualidad, es la voz de la chispa divina dentro de cada ser, el eco de una verdad espiritual que ha sido oscurecida por la ilusión del mundo material. Los gnósticos enseñaban que el propósito de la vida no es la simple supervivencia, sino la recuperación de este conocimiento esotérico, la gnosis. Pero la gnosis no es un dogma ni una doctrina impuesta por una autoridad externa. Es una experiencia directa con la realidad superior, una comprensión que libera al alma de las ataduras del demiurgo y su mundo defectuoso. No basta con creer, hay que despertar. La gnosis es el proceso de recordar quiénes somos realmente, de ver más allá del velo impuesto por los arcontes y reconocer que no somos seres condenados al sufrimiento, sino fragmentos del Creador original. La Iglesia primitiva rechazó estas enseñanzas porque otorgaban poder directo al individuo. Si cada persona podía acceder a la verdad espiritual sin intermediarios, el control de las instituciones religiosas se desmoronaba. Por eso, los textos gnósticos fueron perseguidos y ocultados, y la narrativa oficial fue moldeada para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia. Sin embargo, la gnosis nunca se perdió del todo. Ha sobrevivido en aquellos que buscan la iluminación espiritual más allá de los límites impuestos. Si la verdad está dentro de nosotros, ¿por qué tantos siguen atrapados en la ilusión?
¿Qué fuerzas han trabajado para mantenernos desconectados de nuestro potencial divino? La respuesta nos lleva a una figura clave en la historia espiritual, cuyo mensaje fue distorsionado pero nunca destruido. Lo que nos enseñaron sobre Jesús es solo una parte de la historia. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas, presentan una figura muy distinta de la que la tradición ortodoxa ha promovido. No era simplemente un Mesías redentor que sacrificó su vida para expiar los pecados del mundo, sino un maestro que guiaba a sus discípulos hacia el despertar de la conciencia. Su mensaje no giraba en torno a la adoración, sino a la autotransformación. En el Evangelio de Tomás, Jesús no habla de un reino celestial externo, sino de un estado de conciencia que debe alcanzarse en esta vida. Sus palabras insisten en que el reino de Dios está dentro de cada persona y que la iluminación no llega por la fe ciega, sino por el conocimiento directo de la verdad espiritual. En el Evangelio de Judas, incluso, se cuestiona la imagen tradicional de la traición, sugiriendo que Judas no fue un traidor, sino el discípulo más cercano, aquel que comprendió el verdadero propósito de Jesús y lo ayudó a trascender este mundo material. María Magdalena también juega un papel central en estos textos. Lejos de ser solo una seguidora, es presentada como la discípula que entendió mejor las enseñanzas secretas de Jesús, lo que despertó la envidia y resistencia de los demás apóstoles. El Evangelio de María insinúa que su conexión con el Maestro era más profunda de lo que se nos ha contado, lo que llevó a que su figura fuera silenciada con el tiempo. Su conocimiento representaba una amenaza para la estructura de poder religiosa, pues implicaba que la iluminación espiritual era accesible para todos, sin la necesidad de intermediarios. Las narrativas alternativas sobre Jesús nos invitan a replantearnos lo que sabemos sobre la espiritualidad. Nos muestran que su mensaje no era uno de sumisión, sino de empoderamiento. Comprender esta perspectiva abre la puerta a una conexión más auténtica con el mensaje original, libre de las limitaciones impuestas por siglos de dogma. Al final, la verdadera búsqueda no está en seguir ciegamente las enseñanzas establecidas, sino en descubrir la verdad por uno mismo. Ahora que conoces estas enseñanzas ocultas, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? La gnosis no es solo información, es una experiencia transformadora. Reflexiona. ¿Y si siempre tuviste dentro de ti las respuestas que has estado buscando? ¿Sientes que estas verdades resuenan contigo? Comparte en los comentarios tu perspectiva, tu intuición o cualquier revelación que hayas tenido. Y si este viaje te ha inspirado, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando los misterios ocultos del universo. Nos vemos en el próximo video. La verdad solo acaba de empezar. Si la realidad en la que vives no es lo que parece, ¿qué es entonces? Algunos textos gnósticos insinuaban que este mundo es una ilusión, pero la ciencia también ha llegado a esa conclusión. Jacobo Greenberg, un científico visionario, exploró la conexión entre la mente y la materia y antes de revelar algo impactante, desapareció misteriosamente. ¿Qué descubrió que no debía salir a la luz? En el próximo video desentrañaremos este enigma. No te lo pierdas.